Buenas tardes a todas y a todos los miembros de la red Río Común, también a quienes integran el grupo de trabajo de ALA sobre comunidades, utopías y futuros en Latinoamérica. La bienvenida también especialmente a nuestras expositoras de hoy, a Ann Johnson y a Carmen Bueno, doctoras adscritas a la Universidad Iberoamericana, que hoy día nos van a presentar un trabajo sobre tecnologías y futuros en perspectivas antropológicas. Damos la bienvenida también a Javier Serrano y al profesor Eduardo Zárate, que son los coordinadores de este grupo de trabajo, y quisiera darle la bienvenida a todos y a todas los que nos están viendo y quienes nos van a ver también en nuestro canal de YouTube a partir de los próximos días. Entonces, para hacer una breve reseña de lo que ha sido el grupo de trabajo y también la red durante estos casi o un poquito más de 2 años de trabajo ya que llevamos, voy a presentar al profesor Eduardo Zárate del Colegio de Michoacán, quien nos va a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido nuestro trabajo durante estos años. Profesor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues yo en primer lugar quiero agradecer a ALA, a la Asociación Latinoamericana de Antropología, por el espacio que nos brinda, la posibilidad de interconectarnos a todos, de realizar estas reuniones, y también agradecer, por supuesto, a Ann y a Carmen por su disponibilidad para participar en este seminario, que para nosotros es muy importante porque ya lo veníamos planeando desde hace tiempo. Como dijo Claudio, es un grupo que tiene ya un poquito más de 2 años que se integró en el 2020, vamos a cumplir 2 años, año y medio, a finales de 2020, en plena pandemia, así es que todas nuestras reuniones siempre han sido por estos medios. Una primera reunión la tuvimos a finales del 2020 y estamos próximos a sacar el libro sobre comunidades, utopías y futuros. Y a lo largo del año pasado y lo que va de este año, pues hemos tenido algunas otras reuniones, como la mesa de trabajo en el Congreso de la UIS en Mérida, que también fue virtual, sobre futuros, la reunión sobre mesianismos, de la cual se está preparando un dossier para una revista, y espero que pronto les llegue a ustedes la convocatoria a todo el grupo de trabajo, la convocatoria para participar en con publicaciones. Y bueno, el objetivo de este grupo ha sido siempre reflexionar, discutir y producir trabajos en torno a este tema. Nos interesa mucho, ninguno de nosotros somos totalmente especialistas en esta área, por eso estos seminarios de los cuales aprendemos mucho y queremos seguir haciendo. Además de los seminarios, pues hay otras cosas que compartimos, ¿no? Bueno, a través del chat de la red Río Común, de la red de investigadores sobre comunidades, utopías y futuros, pues compartimos también textos, otras informaciones, hasta música, como que nos interesa, y otro tipo de informaciones. Entonces, pues esa ha sido nuestra trayectoria hasta ahora. Creo que es un grupo de trabajo dinámico, que tiene estos intereses comunes, que ha crecido en términos de los participantes de América Latina, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, además de los mexicanos que estamos aquí, ¿no? Entonces, pues yo les doy la bienvenida a esta sesión. Pronto tendremos esperamos otra sesión, otro seminario con otro especialista que también trabaja el tema de futuros. Se me va su nombre, pero de apellido Salazar. Juan Francisco. Francisco Salazar, que trabaja en Australia, creo, ¿no? Que es de origen chileno, que ha escrito artículos con estas otras gentes sobre estas discusiones sobre las temporalidades y los futuros. Bueno, pues de mi parte es todo, sería todo, y le doy la palabra a los moderadores para que inicien la reunión. Bueno, gracias, profesor Eduardo. Vamos a empezar inmediatamente con una breve presentación de nuestras expositoras. Primero quisiera presentar a la doctora
Johnson. Ella es antropóloga social por la Universidad de Texas Austin. Sus campos de investigación principales: estudios del performance, la memoria histórica, la cultura popular y la etnografía guerrerense. Ahí tiene varios trabajos ella que estuve viendo por ahí, bastante interesantes también para poder revisar. Sus publicaciones, pues coordinaciones de varias obras colectivas en temas de la performance y sobre todo de la historia del norte de Guerrero. Un libro sobre las relaciones entre lo que la autora define como las performances y poderes, las memorias, historias, las estéticas y las estructuras en el paisaje de Guerrero, obviamente. Más de 20 capítulos de libro, artículos en revistas especializadas de antropología, y obviamente su campo actual en los imaginarios mexicanos acerca del espacio exterior. La profesora Carmen Bueno, doctora doctora en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Sus campos de investigación han sido la antropología de las organizaciones, la antropología del trabajo, la relación entre lo local y lo global. Ahí ella tiene bastantes publicaciones también sobre aquello. En las obras sobre el emprendimiento en México actual y también acerca de las configuraciones productivas mexicanas en medio de los procesos de globalización. También ha coordinado varios libros sobre estos mismos campos de investigación, una decena de artículos publicados en revistas especializadas sobre temas de innovación, empresas, desarrollo tecnológico, también algunos sobre voces feministas ahí que está interesante de leer, y reflexiones sobre la misma antropología. Ha sido directora de tesis, al igual que la profesora Johnson, tanto en el pregrado como en el posgrado. Me imagino que ampliamente en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, a la que están adscritas ambas. Entonces yo quisiera agradecerles sus presentaciones. Creo que ustedes se pusieron de acuerdo en cómo la van a hacer, así que aquí estamos por cualquier cosa y las dejo con la palabra. Muchas gracias. Sí, yo voy a empezar. Carmen y yo estamos trabajando un proyecto juntas, pero aparte. Tenemos con cada quien como un aporte un poco distinto en términos temáticos y etnográficos a ese proyecto. Así que yo voy a empezar con lo que yo estoy haciendo. Espero que puedan ver mi pantalla. Estoy compartiendo un PowerPoint sobre los imaginarios mexicanos del espacio exterior, que igual en otro momento a lo mejor sería interesante. Yo estoy viendo más y más que hay muchos paralelos con este proyecto y el proyecto anterior en Guerrero, aunque parecieran mundos aparte, no necesariamente lo son. Entonces yo voy a platicar un poco de qué es eso de la antropología del espacio exterior, que se está convirtiendo en todo un campo de estudio. Presentar algunas de las ideas que tengo sobre cómo se puede ver o cómo se ve el espacio desde México y México desde el espacio. De ahí ir un poco a lo que yo específicamente estoy haciendo en campo y algunas reflexiones sobre la importancia de pensar todo esto desde la perspectiva del futuro. Entonces, a ver, primero, igual que los estudios antropológicos del futuro, los estudios antropológicos del espacio tienen su historia. Y de hecho fue en los 70s que surgen ambas cosas realmente. Surge tanto un interés en el futurismo, en la antropología, con ese libro de Culturas del Futuro, de 78. Casi al mismo tiempo, un par de años antes, sale Culturas Más Allá de la Tierra, el papel de la antropología en el espacio exterior. Es un boom, ¿no? en el interés en el espacio, justamente por el programa Apolo, ¿no? Y por los viajes a la Luna específicamente. También en el contexto de la Guerra Fría. Hay mucho interés en qué podría especulativamente aportar la antropología, tanto al estudio del futuro como al estudio del espacio exterior. Igual que los estudios del futuro, hay una especie de calma después y desaparecen un poco del escenario, ¿no? De la discusión en antropología, pero luego surge de nuevo, sobre todo en el siglo XXI, y aquí un pequeño, hasta son fragmentos de lo que se está haciendo en términos de la antropología del espacio exterior. Hay mucho más, eso además para que vean que no es nada aislado, que sí hay una serie de publicaciones importantes
que van desde pensar las estructuras de la tecnología espacial como patrimonio, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, en pensar cuestiones de alienígenas y avistamientos como cuestión cultural, en pensar protestas sociales alrededor de las instalaciones espaciales en la Tierra, pensar antropología de la organización alrededor de las agencias espaciales, el espacio como lugar de sentido, de significado. Hay un montón de otros ejemplos, pero estos son algunos de los libros que forman parte de este gran campo de estudio. ¿Por qué es importante o útil, más bien, pensar el espacio exterior desde la antropología, que pareciera ser una cosa sin sentido, porque realmente no son tantos humanos que han estado en el espacio? Un poco más de 500 personas en toda la historia de la humanidad han físicamente estado en el espacio. Entonces, ¿qué puede ofrecer la antropología al espacio exterior? Esta es una propuesta de Deborah Battaglia, David Valentine y Valerie Olsen en un número de Cultural Anthropology que salió hace 6-7 años, que un poco retoma algunas ideas sobre el por qué es importante. Primero, porque es otra forma de pensar las escalas, sean temporales, sean espaciales, ¿no? Y no solamente espacial exterior, sino espaciales en general, geográficas. Es una forma de cuestionar esa separación que puede ser un poco ficticia entre lo que es la antropología, la ecología, entre la Tierra y el cosmos. También proporciona nuevas formas de ver lo que está arriba como lo que está abajo. Son otras perspectivas. Permite especular e imaginar. Reflexiones sobre identidad y diferencia y aterriza la ventaja de que sea antropología, y esto mismo se ha dicho en los estudios del futuro, aterriza esas especulaciones y esas ideas por medio de la etnografía. Sigue siendo etnografía, aunque no necesariamente sea etnografía literalmente en el espacio exterior. Aunque sí hay un proyecto en la Universidad College de Londres, que es antropología de la Estación Espacial Internacional, y otro que es arqueología de la Estación Espacial Internacional. Así que se están ideando nuevas formas de acercarse a estos temas. Entonces, desde México, ¿por qué es importante o interesante ver todo esto desde México? Primero, el espacio en México, y después México en el espacio. Primero, el espacio en México. Astronomía y astronomía cultural, sé que es un tema ya añejo en la antropología, ¿no? O sea, cómo en términos de la historia o de la arqueología se pueden entender las formas prehispánicas de ver, de interpretar, de utilizar el conocimiento astronómico, ¿no? Y cómo en la actualidad, sobre todo los pueblos indígenas de Mesoamérica o de Latinoamérica, entienden su relación con el cosmos. Eso no es mi tema, pero sí es un tema de la antropología que es importante. Otro tiene que ver con la arquitectura en México. Eso no sabía yo antes de empezar a realizar este estudio. Lo que se ve abajo en la esquina izquierda, que es Ciudad Satélite, en su momento, antes de que fuera envuelta en la Ciudad de México, que se visualizaba como la ciudad del futuro, como la forma satelital, y cuando los arquitectos explicaban, decían, es como la Luna es satélite de la Tierra, Ciudad Satélite va a ser satélite de la Ciudad de México, y eso va a ser la forma de organización social, económica, etcétera, de lo urbano en la modernidad. Y no es casual, creo yo, de que cuando uno busca en YouTube para ver cómo ahí se pueden ver todavía los comerciales para atraer a la gente a comprar terrenos y comprar departamentos en Ciudad Satélite, usaban la figura de los alienígenas como súper modernos, buscando dónde se podían aterrizar en el mundo, y justo en la Ciudad Satélite habría sido como donde ellos también podrían encontrar sus lugares. Y la imagen de la derecha arriba es una propuesta arquitectónica de un arquitecto que se llamó, ya falleció, Juan José Díaz Infante Núñez. Él fue arquitecto de la Bolsa Mexicana de Valores, fue arquitecto de la TAPO, toda una serie de otros edificios importantes. También fue consultor de la NASA. Y este que se ve aquí fue su casa
que él llamó calicosmia, que fue una forma de, como geodésica, usando tecnología, digamos, espacial, para construir espacios que la idea sería que fueran un poco menos vulnerables al estar en una zona sísmica. Pues todavía existe, aunque creo que está en peligro de ser derrumbado este edificio. No recuerdo si está en la Condesa o la Roma, pero está todavía en la Ciudad de México. El arte, ¿sí? Ann, ¿te puedo interrumpir nada más un instante? Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que se escucha un poco de ruido que distorsiona un poco tu voz, pero es cuando estás hablando justo en esa dirección. Cuando haces hacia el otro lado, no se escucha. Entonces tal vez puede ser que haya o que tengas muy elevado el volumen de la computadora o del micrófono, pero hay veces que sí se escucha bien, pero hay mucho ruido. Entonces, a lo mejor tratar de ver eso. Si lo hago así, ¿se escucha mejor? ¿Como hablando de otra forma? No, se escucha igual. Bueno, pero de todas maneras no es tan perjudicial. Solo quería para que se escuchara un poco mejor. Disculpa la interrupción, pero... No. Es bueno saber. Bueno, voy a seguir de todos modos porque no sé cómo arreglar ese asunto. Otro tema es el arte del siglo XX, el arte muralista sobre todo, con cierta dosis de tecnofilia, pensando el futuro. Este en particular es una parte de la marcha de la humanidad a la Tierra y hacia el cosmos, de Siqueiros, que está en el Poliforum en la Ciudad de México, donde culmina la historia de la humanidad en esta imagen que representa, aunque no sé, está un poco abstracto, pero dos astronautas, uno ruso, o soviético más bien, y uno estadounidense, entonces pensando que el futuro, el progreso, culmina en la tecnología espacial. Esto es justo después de la llegada del ser humano a la Luna. Un montón de ejemplos de tecnoespiritualidad, nuevas religiones que de alguna manera giran alrededor de un imaginario espacial. Los raelianos, por ejemplo, que es una religión internacional, pero que tiene su grupo mexicano, que se entiende la humanidad como una especie de experimento de los alienígenas y que en algún momento van a regresar los alienígenas cuando la humanidad esté lista para recibir de nuevo más conocimiento. Hay temas que, eso sí me interesa para mi proyecto, que son las misiones análogas, y el papel de México. Por un lado, la imagen de la derecha fue una misión análoga de astronautas del programa Apolo de Estados Unidos que llegaron a una zona en Sonora, al Pinacate en Sonora, para hacer como prácticas como si estuvieran en la Luna, ¿no? Y por otro lado, más recientemente, fue un equipo mexicano al Mars Desert Research Station en Utah, que también es un sitio análogo, pero a Marte. Entonces está usando como la Tierra como para practicar estar en el espacio. Los avistamientos, que es un gran tema en México y en Latinoamérica, y hasta creo que en el público tenemos una alumna que fue egresada del college que trabaja justamente este asunto en Jalisco, desde Jaime Maussan, que es internacionalmente conocido como ovniólogo, hasta cuestiones un poco más como populares de la creencia en que hay algo mayor allá en el cosmos que ha visitado a la Tierra. Por otro lado, lo que cae del cielo, desde los meteoritos y el afán mexicano, sobre todo, y no sé si eso también es algo importante en otras partes de Latinoamérica, de coleccionar fragmentos de meteoritos. La imagen de abajo de la izquierda es el meteorito Bacubirito, que es uno de los más grandes, y no es el más grande del mundo, que está ahorita siendo exhibido creo que es el Museo de Sinaloa. La de arriba de la derecha es otro meteorito que normalmente se encuentra en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero que fue parte de un proyecto artístico de convertir las ondas magnéticas de los meteoritos en música. Eso es una obra que se llama Sideral.
Y el del medio, que es el que más reciente me dijeron, oye, esta semana un alumno me dijo, sí, es que yo estuve en un museo comunitario en Baja California y está esta cosa que la gente dice que cayó del cielo, no saben qué es, pero que les interesa y que piense que puede tener como algún poder particular y cayó del cielo en el 2000, pues en algún momento quiero ir a Baja California para ver qué onda con esa cosa. Y luego está el otro lado de la moneda, que es México en el espacio exterior, que es menos, ¿verdad? Más allá de las ficciones especulativas, que también son múltiples, desde las películas del Santo hasta películas más recientes de ciencia ficción mexicana como Aztec, y lo que se está filmando ahorita en Colima, me parece, que es una película que se llama Un mexicano en la luna, que tiene que ver con un relato que se decía, es un libro, de hecho, que se publicó en principios del siglo, fines de los 90s, de una historia popular de que Neil Armstrong, que fue la primera persona en pisar la luna, de hecho fue mexicano, que nació en México. Y hay toda una historia popular en Comala, en Colima, alrededor de la idea de que Neil Armstrong fue mexicano, y de eso se trata la película que se está filmando. Pero hay otras cuestiones un poco más astronáuticas y astronómicas, como las toponomías, donde digamos, 15,000 objetos registrados en el espacio exterior, en el sistema solar más bien, alrededor de 72 tienen nombres mexicanos. O sea, fueron nombrados por diosas mayas de la luna, por ejemplo, u otro tipo de figuras. Y este es un ejemplo de una estrella, Axolotl, y su exoplaneta Xolotl, que fueron nombrados no hace mucho tiempo, hace un par de años, por grupos mexicanos. Personas mexicanas que han estado en el espacio humanos, pues el famoso Rodolfo Neri, que el primero y dependiendo de cómo se define, el único mexicano que ha estado en el espacio. A mí me llamó eso, él fue como uno de mis primeras llegadas porque nació en Chilpancingo y en Guerrero, pues la gente lo honra mucho. Pero por otro lado, y que también llevó la tortilla al espacio, por cierto. Y por otro lado, José Hernández, que fue un astronauta, sí de la NASA, pero nacido en Estados Unidos de padres braceros. Entonces me dicen en la agencia espacial que hay toda una polémica de quién es más mexicano y quién es más astronauta. No es la misma persona, así, pero lo dejo así porque es parte de esos chismes interesantes que ocurren en esos espacios. Objetos, perdón por haberlo escrito mal, pero los objetos mexicanos en espacio, hay 7 en este momento, 7 satélites mexicanos orbitando. Lo que se ve abajo a la derecha es un mapa donde se ve las posiciones geoestacionales orbitales de los satélites mexicanos. Y eso me interesa como parte del proyecto en el sentido de las escalas y hasta dónde se está extendiendo el espacio nacional, el territorio nacional hacia arriba, hacia el órbita de la Tierra. Y hay dos mini satélites, CubeSats, en órbita baja, que no forman parte de este. El trabajo de campo que estoy realizando, que es lo que específicamente estoy haciendo con todo este proyecto que parece más y más tentacular y pulpo, específicamente estoy trabajando con la Agencia Espacial Mexicana, como un espacio, pero también como un logo de una red muy grande de actores en la industria espacial. Y la imagen de la izquierda abajo es el Torre Diamante que fue construido por Infante, el arquitecto que les dije, pero la Agencia Espacial Mexicana renta 2 pisos de esa torre y esa es la Agencia Espacial Mexicana. También tienen un par de centros de desarrollo regional de la industria espacial, las ciencias espaciales, estudios espaciales. Uno está en Atlacomulco, que es la de arriba a la derecha, donde también he visitado. Y si buscan Google Maps, ahí dice NASA Mexicana. Es parte también esos discursos también forman parte del proyecto. Y por otro lado, el LINX, Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, es otro espacio donde estoy haciendo trabajo, donde ellos desarrollan satélites y también tienen una misión a la Luna
próximamente este año, de hecho, de nanorobots que van a la Luna y van a como autoconstruirse, autoorganizarse para construir paneles solares. Pero del otro lado, trabajo con una serie de grupos artísticos mexicanos o con alguna relación con México que permiten otra forma de acercarse a lo que es el espacio Mars Archive, que últimamente realizó un taller que se llama Imaginando Marte Tenochtitlan, una especie de taller especulativo sobre qué sería una ciudad Tenochca en Marte. Y eso fue parte del trabajo de campo que realicé acompañando ese taller. El Instituto Cósmica, que es una organización artística y científica que organiza exhibiciones y un montón de otras cosas que en este momento no me meto demasiado porque tardaría mucho tiempo. Y finalmente, el Colectivo Espacial Mexicano, que está a la derecha, de Juan José Díaz Infante, el hijo del arquitecto que les mencioné al principio, que desarrolló mini satélites y obras performativas y artísticas que lanzan poesía y música al espacio. Ahora, todo esto para ir cerrando un poco, todo esto que tiene que ver con la cuestión del futuro, porque la gente que está en este rollo habla del futuro todo el tiempo y ven el espacio en el futuro. Y lo que me interesa particularmente en hacer estas indagaciones en campo tiene que ver, por un lado, con la geopolítica y la cosmopolítica y hacia dónde México como nación esté o no incluido en lo que es este gran campo de la industria espacial, la exploración espacial a nivel mundial, y hasta dónde dentro de México, pues quienes participan y quienes no, desde hombres y mujeres, gente muy educada, urbana, gente campesina, o sea, quienes están realmente incluidos en estos proyectos del espacio para México. El problema de la mímesis colonial y la relación con Estados Unidos ha sido muy fuerte, hasta donde los discursos, sobre todo en la agencia espacial, replican los discursos de Silicon Valley, ¿no? Y de SpaceX y el interés explícito en desarrollar un space mexicano. También lo he escuchado en otras partes de Latinoamérica. También el discurso de por qué no podemos avanzar, que todo el mundo me ha dicho, no, es que México tiene mucho talento, pero no podemos avanzar. Y hay distintas explicaciones que dan para eso, que a mí me parecen súper interesantes, que les platicaré en un segundo cuáles son algunos de esos, pero van desde el trauma de la conquista hasta la falta de una cultura de innovación, hasta una visión de qué fueron los tratados de Bucareli, que para algunos fue un momento en que Estados Unidos le prohibió a México hacer desarrollo tecnológico. Todos tienen una opinión distinta. ¿Cómo nos permite ver hacia arriba y hacia abajo, hacia México y desde México hacia el espacio? La temporalidad más allá del futuro, desde las visiones del pasado que tiene implicaciones en cómo se ve el futuro. Esta idea que se escucha mucho, sobre todo en la parte industrial y de ciencia y tecnología, la conquista mexicana del espacio, que para México es un discurso contradictorio considerando su propia historia. Entonces, tenemos estas visiones desde la Agencia Espacial Mexicana de qué es el futuro de México en el espacio, desde las empresas de lanzadoras, la misión mexicana que será lanzada a la Luna, que es la de la UNAM, satélites de observación y su importancia para regresar y mirar hacia la Tierra y mirar toda una serie de procesos de distinta índole, hasta la minería espacial, que todavía no está muy fuerte, pero se empieza a como perfilar como parte del discurso. Y bueno, también está este proyecto del acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana del Caribe, el ALCE, que ya está firmado y habría que ver cuál es su futuro. Hasta otras visiones, estas son imágenes del concurso espacial, concurso de arte espacial de la Agencia Espacial Mexicana, lo cual me interesa justamente por su combinación de iconografía del pasado con esa visión de hacia el futuro y hacia el espacio. Desde como que la cultura popular hasta los observatorios prehispánicos,
hasta la nave de Colón ya lanzada hacia el espacio. Pero hay otras visiones también, mucho más críticas, que me parece es como parte también del proyecto. Esto es del Autonomous Intergalactic Space Program, que es la propuesta de hacer caracoles zapatistas en el espacio. Que fue un proyecto de colaboración entre Rigo 23, un artista italiano que radica en Estados Unidos, y artistas zapatistas, que me parece como súper interesante. Es otra forma anti-extractivista y anticolonial de ver el espacio, hasta el uso de GPS y otras tecnologías espaciales para promover y apoyar proyectos de defensa de la Tierra, por ejemplo. Y cierro con esta lámina, que son igual ideas que son de gente, digamos, común y corriente, que paseaba en el metro La Raza de la Ciudad de México, cuando se les preguntaba, y agradezco a mis alumnas que hicieron estas entrevistas, si les preguntaba si creían, lo hacían en este lugar porque es una especie de museo espacial y hay toda una bóveda con constelaciones, y la gente pasaba por ahí llegando de una estación a otra. Les preguntaba si creían si los humanos iban a poblar el espacio en el futuro, y esas son dos de las respuestas de dos personas. Un agricultor que decía, pues somos una pequeñísima parte dentro del universo, no somos nada, hay mucho que por descubrir, todos quieren saber estas cosas, pero a nosotros nunca nos va a tocar la oportunidad de ver todas sus maravillas, o quizás en el futuro, pero no va a ser para todos, porque pues el dinero va a perder. Entonces es como una visión de alguien que nada tiene que ver con la industria, con la espacial. Y Irene, que hablaba del problema de conquistar y colonizar a los alienígenas, que no estaría bien, ¿no? Según su punto de vista. Entonces, esto es como para complementar un poco estas visiones de personas mucho más interesadas específicamente, explícitamente en el espacio, que aún fuera de estos campos, la gente tiene ideas y tienen, forman parte de ese imaginario enorme que son las ideas mexicanas sobre el espacio exterior. Entonces, con eso termino, y espero no haber abusado demasiado del tiempo, pero es un proyecto realmente tentacular y pues, en fin, sigue. Así que lo dejo de compartir y le damos la palabra a Carmen, que tiene otro proyecto que tiene que ver con el futuro y desde México, pero desde otro campo y otro contexto y otros actores. Claudio. Sí. Hola, hola, Ok. ¿me escuchan? Bien, sí, te escuchamos bien, Carmen. Ok, bueno, es que tuve problemas para poner mi presentación. Bueno, un poco de antecedente. Estábamos platicando, Anne y yo, y que sería muy conveniente abrir una línea de investigación de futuros en el posgrado de antropología. Y empezamos a decir, sí, va, ¿no? Y ella me comentó que quería hacer estudios en las instituciones de astronomía de México. Y bueno, que concretamente la Agencia Espacial Mexicana iba a ser, o va a ser, o es, el espacio donde trabajaría. Efectivamente, es un espacio tecnológico. Y cuando ella empieza a hacer todo, bueno, no sé si desde antes, todo este recorrido que les pudo mostrar en esta presentación, ¿no? Y bueno, yo en esto también estoy trabajando con tecnología, pero estoy trabajando en otro espacio y no, ya llevo, yo creo que, bueno, un rato, yo creo que fácil 8 años, tratando de entender a un nuevo actor social, no sé si es un nuevo actor social, pero es un emprendedor de base tecnológica que es donde yo quiero ver, donde yo quiero averiguar cuál es su orientación sobre el futuro, ¿no? Entonces, sí, es un grupo que
trabaja con tecnología digital, que ha generado un ambiente, voy a hablar sobre el ambiente, ¿en qué digamos, espacio trabajan? Pues trabajan en algo que se le puede llamar o se le llama economía de plataforma. Quiero platicar un poquito de ese perfil de estos sujetos sociales que en realidad es un gran reto porque son tan distintos a los actores sociales que tradicionalmente con los que ha trabajado la antropología. Quiero ver la dimensión de tiempo que esto implica, el espacio donde operan, el respaldo regulatorio para la manera en que operan y por último, que eso es donde quiero empezar ya finalmente a hacer investigación presencial, es ver sus orientaciones de futuro, ¿no? ¿Qué piensan del futuro? Entonces, bueno, voy a empezar. Espérame. Cuando empiezo veo esto y digo, ¿qué es este mundo actual que trabaja en espacios locales, pero también a escala mundial? Este es el mundo de los makers. Todo sucede de manera simultánea. Todos tienen una visión muy positiva, utópica, de que ellos son los agentes del cambio. Hay nuevos modelos de generar ingresos, hay nuevos modelos de comunicarse, hay una propuesta societal realmente muy diferente y lo que quiero y lo que he querido tratar de entender es qué es lo radicalmente distinto y qué es lo que permanece. Pero este es cuando empiezo a hacer campo, me encuentro con todo esto y no llego realmente a comprenderlo. Y ahora he tratado como de digerir un poco y eso es lo que quiero platicar con ustedes. Estas son fotos recientes, ¿no? Estos son los makers. Este es el tipo de personas que participan en lo que se le llama comunidades de práctica. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Son jóvenes, sí, más bien urbanos, tienen como una pasión por la tecnología y quieren hacer propuestas de cambio. Todos están pensando en que son agentes de cambio y ese es su compromiso social. ¿Ok? Este es el ambiente. Muy colaborativo, muy lúdico. Si ustedes ven, sí hay participación de mujeres, a diferencia de otros espacios donde la tecnología, digamos los centros de investigación donde hay una prevalencia masculina. Aquí hay una idea de inclusión, ¿ok? Entonces, ¿qué es la economía de plataforma? Para entenderlo un poco, la economía de plataforma es pensar que la digitalización es la que está transformando el presente y está haciendo un futuro. Entonces, todo lo que consumimos y producimos que está mediado por la web se convierte en la única posibilidad de cambio, ¿no? Ese es como una especie de destino manifiesto. Estos son mensajes que ellos han dado, ¿ok? Entonces, lo que vemos, el valor, el significado que ven en la tecnología es que es una perspectiva futura que está encriptada en la misma tecnología. O sea, la tecnología es la salvación, digamos, ¿no? Inclusive Haraway comenta esto y dice, es una visión portadora de futuro que va a salvar la humanidad, como si tuviera atributos propios, casi divinos, de resolvernos los problemas. Y ese es pues un tema complicado, ¿no? Porque obviamente la tecnología por sí misma, obviamente no va a cambiar nada. Pero hay esta parte más, digamos, no racional,
del valor otorgado a la tecnología, que tiene mucho que ver con una producción de ilusiones y de fantasías de que es la solución, que ya nada puede solucionar nuestro futuro si no está mediado por la tecnología. Y vuelvo a repetir, estas son cosas que están en la narrativa de este grupo de makers, ¿no? En donde estoy haciendo la investigación. Entonces, ¿qué es un maker? La persona que ven en la foto, él es un personaje interesante, vive en Ciudad Nezahualcóyotl y está en un movimiento indígena, pero también es un gran desarrollador de tecnología, es una gente muy creativa y entonces tiene este sentido de que los emprendedores son los creadores planetarios. Y ahí es donde empezamos a coincidir Annie y yo, ¿no? Hay muchas maneras de nombrar a estos sujetos, ¿no? Hay quienes le hablan como una evolución del Homo sapiens y entonces estamos hablando del Homo digitalis. O también se les llama nomads, pensando en nómadas del conocimiento. ¿Por qué nómadas del conocimiento? Porque todo el tiempo están brincando de una comunidad de práctica a otra, de un laboratorio digital a otro, de la búsqueda, como vimos en la primera diapositiva, de una búsqueda de fondos aquí, una beca allá, un concurso acá. Entonces son nómadas, ¿no? Y están efectivamente en permanente movimiento. Eso es todo un tema para la antropología, ¿no? Es una comunidad en movimiento que ha gestado pues su propia forma de identificarse culturalmente, ¿no? Y tienen entonces cambios importantes en la manera en que se relacionan. Es el auténtico actor social de pues la sociedad líquida, ¿no? Porque todas las relaciones son fugaces, ¿no? Las rutinas son raras, o sea, no hay diferencia entre lo público, lo privado, no hay como un compromiso permanente, pues no hay un horario. Entonces hay un cambio radical en lo que es la rutina convencional que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, aquí todo esto que parece lúdico, libre, autónomo, esconde muchas cosas. Y entonces se les ha llamado a estos nomads trabajadores sin cuello. O sea, no son ni de cuello blanco ni de cuello azul, es otra cosa diferente, que legitiman la manera de vivir y esconden de alguna manera las desventajas estructurales en las que habitan, ¿no? En las que circulan por la economía. Entonces, Ross le llama que es un embriagante veneno, o sea, todo este ambiente muy lúdico y muy colaborativo realmente los tiene de alguna manera adoctrinados, ¿no? Y entonces no tienen una sensación de crítica de la situación en la que viven, ¿no? Otros le llaman el precariado, ¿no? Porque aunque trabajan colectivamente, no hay una acción colectiva que pueda estar poniendo una agenda de la manera en que ellos mismos se autoexplotan, o más bien de la manera que otros, o sea, en la web, se extrae valor de ellos, se apropian del valor que miles y millones de emprendedores están produciendo todo el tiempo. Y otros le llaman los esclavos de la red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se autoexplotan. Y bueno, tienen condiciones en que no hay hábitos de rutinas alimenticias, ni de sueño, ni de nada, ¿no? Bueno, entonces, para ellos, ¿qué es la dimensión del tiempo? Primero, esa dimensión de tiempo
es muy importante analizarla porque es el tiempo lo que está reorientando su horizonte espacial, ¿sí? Ellos se sienten viviendo en el futuro. Ellos están condensando el futuro en este presente. Eso tiene una implicación en el hoy importante porque ha modificado los arreglos y las prácticas en las que ellos operan y también ha incentivado un estilo de capacidad y agencia hiperindividualizada y además, y como yuxtapuesta con una participación de lo que le llamamos comunidades distribuidas de práctica. Entonces son hiperindividualizados en su acción, luchan individualmente, pero sienten que tienen un referente. Y esto es un referente que ellos mismos le llaman comunidad. Y los espacios para pensar en futuro, ¿no? Los espacios son virtuales y a la vez presenciales, ¿sí? Y esa estructura es en la que realmente se puede evidenciar estos nuevos ensambles, también una nueva agenda de lo que piensan, cómo tienen que operar y cuál es la solución que dan a los futuros. Y esto ha cambiado la configuración institucional. Ellos sí critican los espacios convencionales de innovación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, no son conscientes de que toda su operación digital también está cooptada por los nodos centrales del sistema digital. Los grandes buscadores, Google, por ejemplo, Zoom, Amazon, pues son grandes imanes en donde circulan muchas cosas en el espacio virtual. Y en el caso de los makers, les manejan la convivencia, ¿no? Virtualizan muchas relaciones y las combinan con relaciones en lo presencial muy efímeras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes centros y periferias en un sistema? Que los nodos centrales son los que controlan todo el movimiento de datos, porque es el lugar donde se capta el dato, se codifica, se maneja, se vuelve a utilizar y se reinventa, digamos, el dato y es donde se produce el conocimiento, ¿sí? Entonces, para ellos, ¿qué es el sistema digital? Están convencidos que es la herramienta que amplifica sus capacidades de acción, ¿sí? Por eso se sienten agentes del futuro. Entonces, ¿y qué pasa en las periferias? Este es un Fab Lab que está situado a 2 cuadras de la Lagunilla, ¿no? Y entonces, sí son espacios locales, son porosos porque están virtualizados, aunque estén en la Lagunilla, están totalmente conectados. Son espacios de experimentación, o sea, también son laboratorios de generación de conocimiento, pero muy experimentales, con recursos de donativos, de política pública que en algún momento les donó mucha infraestructura, ¿no? Y se convierten en fábricas de aprendizaje porque lo que van a hacer ahí es capacitarse y aprender y co-crear cosas. También ellos tienen ellos consideran que este espacio es muy democratizador porque tienen acceso a la tecnología. En este makerspace, en este maker, que es un Fab Lab, o sea, Fab Lab son una red mundial de laboratorios digitales que impulsó MIT en Massachusetts, y entonces todos están vinculados en red, donde ellos pueden rentar por hora el acceso a tecnología digital. O sea, tú puedes ser un creativo y no tienes necesidad de generar fuertes infraestructuras porque hay un espacio donde tú rentas
tú rentas el tiempo que requieres para hacer una manufactura digital. Y no importa si fuiste a la escuela, si nunca has ido a la escuela, si tienes un doctorado en mecatrónica, eso no importa. Lo único que tienes es, si tienes un proyecto creativo, entonces ese es el espacio para ir. Y eso es lo que ha resultado en todos estos nuevos modelos de innovación que se le llaman innovación de base, innovación social, innovación abierta, innovación frugal, que es hacer mucho con menos. O sea, innovación frugal, mucho de las innovaciones se centran en la reutilización de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí es un trabajo libre, es autogenerado, ellos autorregulan más o menos lo que hacen y también es muy autoexplotado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que está autorregulado? Porque en este mundo de la innovación abierta, ellos conciben al conocimiento como un derecho universal. El acceso al conocimiento es un derecho universal. Ellos consideran que se ha producido un nuevo espacio donde el dato se convierte en un bien común y se concreta en el flujo del dato a través de fuente abierta, dato abierto, ciencia abierta, innovación abierta. O sea, fluye a través de la red. Si esto no se respalda en patentes, ¿en qué se respalda? Entonces hay todo un movimiento, en lugar de copyright, es el copyleft, y tienen una serie de regulaciones para co-crear cosas. Entonces, si ven, hay una nueva forma de organizar la producción de conocimiento y una nueva forma de gobernar la actividad innovadora, ¿no? Entonces, repito, no van solos, son parte de un sistema digital donde hay grandes buscadores y esos grandes buscadores están de alguna manera legitimados, o sea, les agradecen, ¿no? Tener un Google Maps, por ejemplo, para hacer una aplicación para ciudadanía participativa, pero de todas maneras, el Google Maps controla y coopta datos que después tienen usos múltiples. Entonces, todos los usuarios, ustedes, yo, todos los días, estamos aportando como usuarios datos que luego son utilizados de muy diversas maneras, ¿no? Por la publicidad, por las estrategias políticas, etcétera. Ok, entonces, orientación del futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa ver las percepciones que tienen del futuro, no? Porque ellos todo el tiempo están produciendo cosas para cambiar lo que vivimos ahorita. Toda innovación social aparece, surge por una idea de algo que quieren cambiar que les afecta directamente en contexto. Eso es muy interesante. La innovación social no responde a una estrategia de mercado en primera instancia, porque todos hacen algo porque surgió de un problema que han vivido. Por ejemplo, violencia, ¿no? Entonces, inseguridad. Entonces, generan una serie de aplicaciones para tener una suerte de respaldo comunitario en zonas de alta peligrosidad, ¿no? Esto es muy desarrollado en Europa. Aquí hay algunos indicios, pero los makers europeos han hecho muchas aplicaciones para resolver problemas inmediatos y de mayor participación ciudadana, ¿ok? Entonces, si es un espacio donde se produce una visión colectiva del futuro deseado, todos tienen como narrativas muy similares y todos también, en su orientación de futuro, tienen un deseo de trascendencia, ¿no? Que no van solos, sino sienten que la tecnología es realmente el acompañante principal de que las cosas puedan cambiar.
y que la humanidad tenga un mejor vivir en el futuro. Entonces, esa parte de idolatría totémica de la tecnología es lo que los mueve y los incentiva a seguir produciendo soluciones, ¿sí? Entonces, esta innovación, esta impulso creativo tiene que ver mucho en la manera en que valoran la incertidumbre. La incertidumbre se ve como una oportunidad para proponer futuros posibles. O sea, la incertidumbre la toman a su favor, ¿no? Y entonces, en ese sentido está, porque todos empiezan con una idea de resolver un problema. Entonces, van hablando sobre los futuros, ¿no? Me inspiré en un texto pues realmente muy importante que habla de orientaciones del futuro, un tema desde la perspectiva antropológica, y entonces hay varias orientaciones de futuro, ¿no? Para el tema maker, y esto me va a permitir después hacer unos talleres de co-creación con grupos makers de diferentes, o sea, puede ser un tema de género o puede ser los especializados en resolver problemas de atención médica o urbana, etcétera. Estas orientaciones de futuro, que son 7 en realidad, yo escogí 4 que nos hablan de 2 grandes maneras de atender el asunto de futuro. Uno es futuros preferidos y otro es futuros probables. ¿Por qué futuros preferidos? Porque esos sí son utopía pura y dura, ¿no? Entonces, aquí en futuros preferidos se activa la especulación, ¿no? Muchas fantasías, muchas imaginaciones, mucho de algunas de las imágenes que Anne propone son parte de esta especulación, y piensan y desarrollan escenarios posibles, o sea, no existen todavía, son totalmente desconocidos, pero son rupturistas, y ahí está donde es la esencia de su creatividad, ¿no? Entonces, en la especulación sí hay un elemento que no existe en las otras orientaciones, que es la ponderación de riesgo, ¿sí? Para construir el futuro siempre hay un riesgo no solamente económico, un riesgo también de estar tratando de resolver un problema y generando otro. Entonces, pero eso es la especulación, ¿no? Otro que no tiene que ver con nada racional, porque el riesgo sí es un modelo racional, es la esperanza, ¿no? Entonces, aquí estos autores, Bryant y Knight, lo que dicen es, la esperanza es un afrodisíaco estimulante, ¿no? Es una utopía que da horizonte al futuro, o sea, piensa en que el futuro va a ser mejor, va a ser más saludable, va a ser más armonioso, y entonces esa utopía también está gestando conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento se le da un atributo cuasi divino, o sea, es imaginación pura y dura, totalmente distinta, nada anclada ni al presente ni al pasado. O sea, quieren romper con todo, ¿no? O sea, ahora sí que, como decía uno de los emprendedores, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Entonces rompen con todo. A diferencia de los futuros probables, aquí sí hay un referente del presente. El presente permite ver el horizonte futuro, ¿sí? Es algo que no, que está en el futuro, ¿no? Que es visible, pero no está en el presente. O sea, se tiene que caminar para ello, ¿no? Y entonces aquí hay un desarrollo de la creatividad, de mecanismos inclusive que se aplican para ver este futuro probable, que es el backcasting,
backcasting en lugar del forecasting es vete al futuro y a partir de lo que tú anhelas en el futuro, ve cómo en el presente tienes que hacer cosas para llegar allá, ¿no? Entonces, esta expectativa es muy específico de ese modelo de backcasting. Y bueno, una potencialidad. Esta es otra de las orientaciones. Y me gusta mucho la metáfora que usan estos autores porque es como estar embarazado de un futuro. O sea, es igual que cuando uno planta una semilla. Si uno planta una semilla de aguacate, tienes la expectativa que cuando crezca va a haber aguacates, no va a haber naranjas. Entonces es lo mismo que el embarazo. O sea, seguro vas a gestar un bebé, ¿no? No va a salir ahí un elefante, o eso esperamos, ¿no? Y entonces vemos que en el presente se encripta todo el conocimiento que puede desarrollar un futuro, ¿no? Y esta encriptación en estos makers está en los desarrollos tecnológicos. Entonces, igual activa en la imaginación, pero es un imaginario muy pragmático, ¿ok? Y entonces creo que estas orientaciones ayudan a entender mejor las conductas, las expectativas, los imaginarios de estos personajes, estos actores sociales que han proliferado por el mundo entero, ¿no? Y que se identifican entre ellos, ¿no? Tienen la misma narrativa, tienen una agenda similar. Pues esto es todo. Con este grupo he estado haciendo investigación, estuve con ellos la semana pasada y bueno, ahora sí que cada vez me sorprenden con unas ideas que nunca me hubiera imaginado definitivamente de cómo operar y producir un futuro posible mejor que el que tenemos ahorita. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a las doctoras Carmen y Anne, y quisiera dejar con la palabra a Deláscar Rizo, que va a ser quien va a moderar el espacio de diálogo. Deláscar, bienvenido también. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, seguimos ahorita con la parte, el postre de esta presentación. Y bueno, anteriormente ya les había comentado que podían escribir las preguntas, las pueden seguir escribiendo, pero si alguien tiene alguna pregunta, de inmediato me puede levantar la mano y yo voy viendo ahí quiénes levantan la mano y le voy dando la palabra. Y bueno, pueden hacer preguntas a cualquiera de las dos expositoras, no hay un orden en específico. Y bueno, mientras están calentando ahí la pregunta, yo aquí tengo algunas anotadas. Perdón. A ver, ¿sí? Bueno, primero para Anne, solo para calentar. Esa exposición... Claudio, ¿tienes una pregunta? Te la paso para no robar el privilegio de ser el comentarista y aparte quitarme la pregunta. ¿Sí te la pongo ahorita primero, por favor? Bueno, primero que nada agradecer a las expositoras. Se ve que son temas de futuro y temas que también están relacionados con nuestro presente sobre todo, y también con el pasado, porque creo que hay una mezcla de tiempos históricos que es interesante rescatar. Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con, a lo mejor no con el tema específico del futuro, pero quisiera tratar de conectar los dos comentarios que tenía para cada una en una sola pregunta, a lo mejor un poco general. Me pareció muy interesante cuando Anne comentó acerca de esta relación que existe entre la Guerra Fría y pues el asomo, ¿no? El florecimiento del concepto del espacio exterior. Y en ese sentido yo me preguntaba si acaso existía una relación directa, por ejemplo, entre el nivel de participación o el tipo de participación que tuvieron algunos países con el desarrollo de los centros espaciales o algo así, porque me imagino que
obviamente, la Unión Soviética y Estados Unidos, o ya luego Rusia, son los países que a lo mejor más han desarrollado estas cosas, pero mi pregunta más bien en ese sentido iba hacia si acaso existía la misma relación entre estos países que tuvieron mayor actividad durante la Guerra Fría y las academias, así como en el caso de ustedes. ¿Hay alguna mayor preocupación? Porque es raro que en México nos preocupemos de esto, ¿no? Es como que no tenemos esa tradición de la Guerra Fría. Entonces, como que por ahí va la pregunta, la primera. Y con respecto bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es con respecto al desarrollo tecnológico y estos makers, ¿no? Que en realidad estamos viendo que, por ejemplo, existen tratados internacionales, y aquí va la pregunta en realidad para las dos, a ver cómo pueden complementarlo. Existe un tratado internacional que México ha firmado, por ejemplo, pero que en el caso que yo también conozco, que soy chileno, Chile no ha firmado aún, y producto de un estallido social que tuvimos en 2019, ese tratado se fue retrasando como para no calentar más los ánimos, y el último intento de que se aprobara, bueno, me refiero al tratado del TTP-11, ¿ya? Que me imagino que ustedes lo conocerán, establece las relaciones entre lo que son las transnacionales y los niveles de industria tecnológica que hay en los países que adhieren a ese tratado. Ese tratado empezó como una cuestión de relación entre Estados Unidos, las grandes potencias, y las economías emergentes, pero finalmente hay dos, por lo menos, estudiosos que son chilenos justamente, pero del Departamento de Economía de la Universidad de Cambridge, el doctor Palma y el doctor, bueno, el otro tiene un origen egipcio, pero se llama Hassan Akram y también vive en Chile, pero ellos han estudiado cómo este tratado lo que impide, porque se crea un juzgado internacional que lo eligen las transnacionales. Entonces, para ser breve, lo que hace este tratado es que limita el desarrollo tecnológico de los países hasta el cierto punto en que firman el tratado. Y en este caso, México ya lo firmó. ¿Cómo ven estos makers esa situación? ¿Hay una relación, por ejemplo, entre estos sueños, estas realidades probables y estas realidades preferidas, ¿no? ¿Se conoce esto del tratado, por ejemplo? Porque el tratado es bien específico en limitar el desarrollo tecnológico de ciertos países, ¿no? Sobre todo los que están aflorando. Bueno, no sé si se me entendió, pero quisiera saber qué opinan sobre eso desde la perspectiva de cada uno de sus proyectos. Bueno, dadas las preguntas que me parecen un poco grandes, creo que estaría bien que empezáramos con estas, ¿verdad? Respondiéndole, así damos espacio para que se vayan anotando las siguientes preguntas. Ahorita ya hay una y la voy a anotar. Entonces, cualquiera de las dos que quiere iniciar. Pues si quiere yo puedo empezar con la cuestión de la Guerra Fría. No sé si me escuchan porque puse un micrófono para evitar los problemas anteriores y no sé si se escucha bien. Se escucha muy bien, sí. Ok. Gracias. Okay. Bueno, es un tema súper complicado y bien interesante que yo no honestamente había considerado cuando empecé el proyecto. Pero, a ver, por un lado, como muchos artistas mexicanos eran de izquierda, ¿verdad? O sea, a lo largo del siglo XX, de las academias también. Entonces, una simpatía por la Unión Soviética se nota muy fuertemente en cómo la gente habla, ¿no? de la carrera espacial. Y todavía, por ejemplo, se usa, muchos hablan de los cosmonautas en vez de los astronautas, por ejemplo, ¿no? Que es obviamente es un término ruso, bueno, de la Unión Soviética. Por otro lado, hay una cercanía muy importante con Estados Unidos, ¿verdad? Y en el programa Mercurio, anterior al Apolo, había una estación de rastreo en México, en Guaymas, ¿no? Que era parte del programa Mercurio de la NASA. Lo cual causaba un sinfín de reacciones como muy contrariadas de parte de la gente en México, por un lado, de que, sí, nosotros también aportamos a lo que se está haciendo la humanidad en el espacio, y por otro lado, hay que tener mucho cuidado que en Estados Unidos nos metan en estas cosas por igual, ¿no? O sea, podrían tener una incidencia demasiado fuerte con nosotros, y a lo mejor, o sea, estamos rastreando nosotros desde acá, pero igual nos están rastreando.
cuando fue Gagarin y el Sputnik primero y después Gagarin, había mucho júbilo, o sea, mucha celebración en México, ¿no? Por los avances de la Unión Soviética. Llegó Gagarin y Valentina Tereshkova, la primera mujer que había ido al espacio, llegaron a México y dieron conferencias y están todavía registrados sus entrevistas en la fonoteca de la UNAM. Pero por otro lado, pues la gente de ahorita, los jóvenes, no tienen tanta simpatía para la Unión Soviética. O sea, no vivieron toda esa parte y mucho más como que quieren emular a Silicon Valley, ¿no? Y quieren emular al NewSpace. Entonces escucha mucho, puede haber Elon Musk en México, ¿por qué no? Tenemos el talento, ¿no? O podemos construir el el Valle de Silicón en Hidalgo, ¿por qué no? ¿No? La NASA mexicana, o sea, hay diferencias generacionales también, los cuales son muy interesantes. Y yo creo que sería tema de toda una discusión mucho mayor, pero lo dejaría ahí por lo pronto. Así que gracias por la pregunta. Bueno, si quieres le puedo contestar como Lohengrin, no supe ni cómo decir. Claudio. Claudio. Mira, lo que tú planteas de estos tratados internacionales no permea al nivel de makers, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A ver, el sistema digital por sí mismo sí tiene, y eso es clarísimo, en términos de grandes corporaciones, el control mundial. O sea, todas las otras industrias, todos los sistemas sociotécnicos, ahorita están acompañados por todas las implicaciones de la famosa revolución 4.0, ¿no? Big Data, el Internet de las cosas, o sea, todo, o sea, donde tú, ahí está, ahí penetró, ¿no? Entonces, la digitalización es un acompañante. Cuando hay innovaciones de base que efectivamente pueden ser muy atractivas para el mercado mundial, porque esto no es local. Hay pescadores de ideas, o sea, hay una suerte de algoritmos, porque no es que no están con su cañita, gente, ¿no? Son algoritmos que empiezan a mover todos estos datos y si ven que algo presenta una complejidad que interesa, entonces aparecen estos, que son los que firman los tratados internacionales y entonces entran en una suerte de negociación, aunque no es una negociación igual, obviamente, pero imagínate tú que eres un innovador que ha estado trabajando mínimo 7, 9 años, ¿eh? Una de estas innovaciones abiertas es una fantasía que viven, que sufren estos makers por años y años y lo iteran, le llaman iterar, ¿no? La complejizan, la mueven y entonces un algoritmo está buscando esos que están como en esa dinámica, ¿no? Entonces, ya tuviste 10 años, 9 años de llorar, de sufrir, de claudicar y te llega alguien y te dice, te compro tu innovación y te doy $1,000,000, ¿sí? Entonces, muchos de estos creativos lo que hacen es que reciben el $1,000,000, venden la idea y empiezan de nuevo. O sea, empiezan, hay ciclos así, que dicen, no, yo no me voy a mover en el mundo regulatorio y en los intereses de las grandes corporaciones y las regulaciones de los estados. Y regresan, ¿no? Ahora, la posibilidad es como una lotería. La posibilidad de que lleguen a escalar es muy alta. No, prácticamente no tendría los números, pero sí te podría decir que hay un mar de emprendedores haciendo cosas que se ahogan en el intento y una que otra es la que
llega a escalar, inclusive se van a los meetups a Silicon Valley a tratar de vender sus ideas, ¿no? Entonces, sí es un circuito muy especial y no tiene nada que ver con estas adhesiones a tratados como Makers. Su innovación puede ser que salte, pero no precisamente, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Carmen. Ann, uy, qué buenas preguntas. Yo creo que va generando todavía preguntas y respuestas, van generando más discusión. Solo recuerdo que tenemos 40 a 50 minutos de diálogo y por ahí como por las 4:50 quizás. Así que tenemos suficiente tiempo para discutir. Hay varios comentarios. Voy a leer las 3 preguntas o los 3 comentarios que están acá y luego podemos pasar a un segundo bloque de respuestas, si les parece. La primera es de Nubia Cortés, otra compañera de la red de Río Común. Dice, buenas tardes, es un tema súper interesante. Pareciera que es un sector muy restringido en edad. ¿Lo es? Se refiere al sector, a la investigación de Carmen Bueno. ¿Qué presencia tienen las mujeres? Luego, Cantuta Heréndira Aparicio nos dice, excelente ponencia, doctora Carmen. Realmente resulta una investigación muy interesante de lo que la creatividad puede hacer mediante la digitalización en una dimensión de tiempo. Sí, ciertamente esa parte de la digitalización está muy interesante de discutir, especialmente en la cuestión del tiempo, de la percepción y la vivencia. Luego tenemos a Leonel Pérez, desde su perspectiva, ¿por qué las ideas del mexicano nos cuesta creer que podemos generar tecnología de futuros posibles? Creo que va para ambas, pero con cierta línea a los estudios del espacio. ¿Por qué queremos igualar a Silicon Valley y nos cuesta generar nuestros propios valles? Y finalmente leo la última que acaba de aparecer del escritor Kino Islas. ¿Por qué creen que este tipo de arte futurista, tecnológico, especulativo, no logre volverse tan popular? Y bueno, dejo ahí estas preguntas. Yo por ahí tengo otras, voy a anexarme en la siguiente. Si quieren que se las vuelva a leer en algún momento, me dicen, igual las tenemos en el chat. Doy paso a sus respuestas. Pues si quieres empiezo con las primeras y ya luego le dejo a Ann. Lo bueno es que lo tenemos en el chat. Entonces, para contestarle a Nubia, efectivamente son millennials, ¿no? O sea, son los que nacieron ya con un gen, con un chip integrado. Sí es una población joven y es una población de pues, realmente soñadores. Lo que sí, en términos de género, si bien sí se reconoce que para, digamos, carreras que tienen que ver con tecnología, todavía hay una orientación muy masculinizada, como si los hombres y la tecnología fueran lo mismo. Y cuando tú ves a los que marcan tendencia en Silicon Valley, todos son hombres. O sea, los que han hecho las grandes cosas, ¿no? Bill Gates y todos estos que ya conocemos, son hombres. Entonces hay una suerte como de sí un perfil muy masculinizado y también una tendencia a las mujeres que participan de querer sacar la parte como de intereses masculinos, del deporte, del garage, ¿no? Todas estas cosas como que tienen una valorización masculina, pero hay participación de mujeres. Y ahora también, sobre todo, yo creo que todo este tema de un movimiento mundial de género ha despertado también comunidades de práctica solo de mujeres, ¿no? O sea, también ya quieren tener una posición y una posición propia,
¿no? Entonces, yo creo que sí hay que averiguar, hay que investigarlo, es parte de lo que quiero hacer, ¿no? Analizar futuros comparando temas de género, ¿no? Sobre creatividad, efectivamente la tecnología, la revolución 4.5, revolución 4.0, despierta mucha creatividad, porque no tienes límites, porque o sea, en Makers los diseños son digitales. Entonces, cuando tú digitalizas un diseño en 3D, no es como antes, que tenías que hacer un diseño, dibujarlo y luego hacer la maqueta. O sea, ahora hay una facilidad de rehacer y volver a hacer y volver a hacer, y tienes las máquinas, ¿no?, de control numérico que te pueden hacer lo que ni te imaginas, ¿no? Ahorita hay todo un espacio en China de fábricas de diseño digital, ¿no? Que pueden hacer cosas verdaderamente impresionantes, inclusive ya están caminando para que en un futuro ya los coches puedan hacerse digitalmente, o sea, haces tus conceptos, tú haces tu concepto y luego vas a un lugar y se produce, ¿no? Entonces, sí sucede eso, sí es una realidad. Y ahora le dejo a Anne que conteste la de Leonel. Sí, bueno, empezaría también con el tema de género, porque igual que en el mundo de Carmen, el mundo de la industria espacial es súper masculina. Y donde he visto mujeres, sí, bastante, es en el lado del arte. Sí hay muchas artistas, mujeres, que trabajan con tecnología, pero para producir arte. Y también en la divulgación de la ciencia espacial, pero mucho menos en la parte, digamos, técnica de ingeniería, por ejemplo, que es la profesión que domina en la industria espacial, por lo menos en México. Bueno, la pregunta sobre por qué no valles, por qué no el Valle de Mezquital y no el Valle de Silicón, ¿verdad? Es que sí la parte del espacio es complicado hacerlo solo. Para meterse en la industria espacial y realmente lanzar cosas al espacio, que ese es un poco el asunto, sobre todo con satélites, requiere de cooperación internacional. No se puede hacer solito, por lo menos en México no se puede solito. No hay un programa de lanzamiento, no hay un programa de tripulación, nada de eso. Entonces, por ejemplo, los robots que van a la Luna lo van a hacer, lo está haciendo la UNAM, pero con cooperación del gobierno de Hidalgo, por cierto, más una empresa privada, Astrobiotic, que se maneja como que el UPS del espacio, el FedEx espacial, algo así, que justo se empaqueta cosas y lanza cosas, pero con un lanzador, pero lanzando todo este paquete con SpaceX, ¿no? Y requiere de un montón de complicados acuerdos políticos, negociaciones para poder hacer ese tipo de cosas. El laboratorio en Lynx también lanzó un satélite el año pasado, pero a partir de una cooperación también con el gobierno de Hidalgo y el ISRO, que es la agencia de la India. Los satélites que fueron lanzados de la UNAM hace años, que fueron los primeros como supuestamente realmente mexicanos, porque diseñados en México, a diferencia de los satélites Morelos, fueron lanzados desde Rusia, ¿no? O sea, en cooperación con Roscosmos, que es la agencia rusa. No, es imposible hacer algo solo. Eso dicho, hay mucho discurso alrededor de la importancia de la tecnología mexicana y de que un satélite sea mexicano. Eso quiere decir que no se ha comprado un kit de Estados Unidos y armado en México, sino que de veras diseñado en México. Y por eso mucho discurso alrededor de que hay talentos mexicanos y hay que fomentar los talentos mexicanos, pero también muchos pretextos de por qué no se hacen más. Y eso tiene que ver con, digo, mucho que dicen es que aquí no hay cultura de cooperación, aquí no hay cultura de trabajo en equipo, aquí no hay cultura de la innovación. Y pues muchas de las personas que están en posiciones como más altos fueron educados en Estados Unidos. Y por ejemplo, el director de, creo que es formación humana
en la agencia mexicana que tuvimos una larga plática acerca de la falta de la cultura de innovación en México. Primero que decía, es que la conquista nos tiene traumados. O sea, todavía ese discurso de Octavio Paz ha filtrado en el imaginario popular de una forma muy interesante. Pero por otro lado decía, es que yo estudié en California y ahí sí enseñan lo que es innovación. Aquí no tenemos esa práctica. Somos como las hormigas que quieren salir de la cubeta, o los cangrejos, perdón, que quieren salir de la cubeta y luego nos jalan y mucha envidia y no se puede. Por otro lado, otro interlocutor me decía, es que nosotros podemos hacer todo. Y me dio el ejemplo de un mecánico de Zitácuaro, creo, que hace décadas, que hizo un avión, construyó su propio avión a partir de algo en Popular Mechanics y lo construyó y que hasta se voló pero estaba muy peligroso todo, pero se voló. Pero por los tratados de Bucareli, que de hecho no tienen que ver con esto, pero es como la idea de los tratados de Bucareli, Estados Unidos le tiene prohibido a México desarrollar tecnología. Y por eso no se permitió que todo ese talento y toda esa efervescencia floreciera. Entonces hay un montón de pretextos distintos, como sí tenemos, hablando de lo que decía Carmen, hay mucha potencialidad, pero hay obstáculos. Y eso tiene que ver con la cultura propia o con las relaciones internacionales o el peso de Estados Unidos en muchos casos para la gente. Y el último pregunta del arte especulativo o la ficción especulativa, la ciencia ficción, ciertamente no ha sido muy popular, pero creo que eso está cambiando. Yo he visto muchos jóvenes, sobre todo, que empiezan, mujeres y hombres, empiezan a escribir ficción y hacer cine, ¿no? Y hacer arte. Yo creo que estamos en un momento, ¿no? Donde este tipo de especulación para el futuro, pensando en la tecnología, pensando en el espacio, está teniendo como su momento, ¿no? Cosa que no era cierto hace 10 años. Entonces yo creo que se veía antes como una cosa muy del primer mundo o del occidente o de Estados Unidos o de Europa, no de acá, no de Latinoamérica. Pero eso está cambiando. Entonces hay unos intentos, y no solamente para copiar lo que se hace en otros lados, sino para construir, desarrollar géneros de literatura y de arte como propios, lo cual me parece bien interesante. Yo nada más quisiera complementar Sí. pues el interés de Leonel por comentar estos temas de por qué no un Silicon, un valle diferente, no Silicon, un otro nombre. Yo creo que no hay que olvidar que la tecnología tiene una fuerte carga de relaciones de poder y que entonces hay tecnología que sí se innova en los espacios periféricos del sistema, pero de alguna manera se legitima en el norte, ¿no? Esa es la relación de poder, las relaciones de poder, los intereses que están detrás de los desarrollos tecnológicos no pueden pasarse por desapercibidos porque hay muchas cosas, inclusive, no sé, diseños para cuestiones de solución de enfermedades que pueden ser más potentes que las propias medicinas de patente, pero son las farmacéuticas las primeras que desacreditan porque puede ser una amenaza. Entonces, yo creo que aquí entra el elemento poder como algo muy importante que efectivamente la cubeta de cangrejos es que quienes están poniendo el pie encima de la cubeta, ¿no? Son esos intereses pues muy fuertes que pues todavía no veo cómo puede haber un cambio radical en estas reglas del juego, ¿no? Tendría que haber un cambio radical de sistema, ¿no? De intereses ahí ya comprometidos. Muchísimas gracias por las respuestas. Bueno, por ahí hay un poco más de diálogo con Leonel Pérez. A mí me gustaría, ya tratando de finalizar, yo solo quiero agregar, no quiero quedarme sin preguntar,
pero para Carmen, tengo una duda cuando hablaste sobre los riesgos del futuro, de cómo se perciben. Creo que específicamente era sobre los futuros, déjame ver, futuros preferidos, sí. Sí, Mi pregunta tiene que ver con cómo evalúan estos riesgos, pero específicamente, ¿qué tipo de riesgos son los que están evaluando, que tienen que, con los que tienen que lidiar? No sé, estoy pensando en cuestiones gubernamentales, de corrupción política, economía, cataclismo mundial, COVID 3.0. No sé, pregunto si lograste ver alguno de esos riesgos, lograste identificarlos. Me parece muy interesante poderlos decodificar, justamente porque son parte de cómo uno piensa, no solo racionalmente, como bien dijiste, sino cómo uno piensa solucionar ese futuro. Aparte, le quiero dar ahorita la palabra a Javier, que también tiene una pregunta para que vayamos uniendo otras. Javier. Bueno, gracias, Delascar. Yo avisé que estaba enfermo, así que si deliro un poco, me van a tener que soportar. No, la verdad que es muy estimulante, creo, la discusión que están haciendo Carmen y Ann. Sí te hace pensar en muchas cosas. Yo te tenía una pregunta de esas que, digamos, que cuando los antropólogos decimos, bueno, vamos a poner los pies en el barro, a ver cómo es esto, ¿no? Yo quisiera a ver si nos comentás cómo hacen los makers, Carmen, digamos, para subsistir, de dónde consiguen sus ingresos cotidianos, digamos. ¿Cómo es que resuelven eso, si es que hay una sola forma de resolverlo, que no creo, ¿no? Y la otra cosa que es algo, que seguro está en tu carpeta, digamos, de reflexiones, y que tiene que ver con el libro que mencionaron también, ¿no? En muchos contextos nos cruzamos, y estoy seguro que en Guerrero habrás visto algo de eso, Ann, con visiones circulares del tiempo, ¿no? Es decir, que la misma concepción de futuro, en realidad es el futuro lineal a la occidental, digamos, ¿no? Y podríamos tener, digamos, elementos de comparación en otros grupos que tienen otras percepciones o otras formas de entender las cosas del tiempo, ¿no? Que encima vienen mezcladas, ¿no? Acá nosotros tenemos ejemplos de eso, es decir, hay tanto futuro lineal como otros modos de entender el progreso del tiempo. Es una discusión que no se puede acabar, pero seguro que podés decirnos por lo menos qué has pensado al respecto, Ann. Y finalmente, simplemente para comentarlo, no puedo quitarme de la cabeza algo que sí es una especie de delirio, ¿no? Porque la imagen que crió Oscar Lewis, creo que en la antropología de la pobreza, era que el mexicano pobre no tiene ninguna previsión del futuro, ¿no? Entonces, yo cada vez que escucho a Carmen, digo, qué gran contraste hay con este perfil tan criticado por otra parte de Oscar Lewis, ¿no? Que no necesariamente fue aceptado, digamos. Así que esos son comentarios delirantes. Ahí dejo. Gracias, Javier. Bueno, dejamos las preguntas ahí. Sí. Sí. No sé, Ann, si quieres, o me dejas un poco ver lo de riesgo. Mira, en el texto, que creo que es un texto que hay que revisar varias veces, de Bryant y Knight, que son estas orientaciones a futuro, le dan esa especificidad al comportamiento humano sobre cómo percibe el futuro. Entonces, en una de estas orientaciones está la especulación. Y entonces, el emprendedor, ¿no? Y los grandes empresarios, cuando hacen una innovación, siempre tienen que especular, ¿sí? O sea, tú no sabes qué va a pasar. En realidad no sabes qué va a pasar. Si pones algo en el ambiente y hay una reacción, ¿qué va a ser la reacción del usuario? No lo sabes, es muy difícil. Ahora están queriendo hacer otros mecanismos para controlar riesgos, ¿no? Y eso también tú ves en el sector financiero, que siempre te hablan, ¿no? Que hacen riesgos y es un fiasco. No hay modelos porque hay una carga muy fuerte de emociones, ¿sí? Y entonces, en el ambiente maker,
el riesgo es una oportunidad, fíjate, ¿no? O sea, o arriesgas o no eres maker. O sea, o de veras mueres en el intento o no eres maker. Entonces hay esta cosa de jalar para adelante, ¿no? Lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces allí se activa algo que para el mexicano, y yo creo que para los latinoamericanos, es una actitud muy socorrida, porque en México le llamamos el borras, como el borras, ¿no? O sea, no es una cosa racional, pero reaccionas porque no tienes otra, ¿no? Y a veces ser borras, pues te genera una gran creatividad. No tienes ni cómo, pero tienes que salir del problema, ¿sí? Entonces, eso lo ves en el espíritu maker, ¿sí? O sea, el riesgo como la gran oportunidad, y no importa si te equivocas. Fíjate, esa es otra parte. La equivocación se ve también como un proceso de aprendizaje reflexivo, de qué es lo que no tienes que hacer en el futuro. Entonces hay de veras un cambio radical en conductas que efectivamente no están buscando, y eso es para contestar un poco lo de Javier. Era compañera de Perdón, Oscar, tenés encendido tu micrófono, ¿podrías apagarlo? Porque no tengo... Ok. Bueno, hablando de la propuesta de Javier, ¿cómo sobreviven? Ahí está el tema. Ahí está el tema como más como quijotesco. Sobreviven porque convencen tanto a la familia que hay un proyecto, que la familia se regresan a vivir a casa de los papás, si tenían un coche lo venden, entran a un concurso, buscan becas, ¿no? O está el multiusos, ¿no? Ok, pues entonces, a ver, me voy a subcontratar para un proyectito y así saco dinero para poder los fines de semana trabajar en hacer la innovación. No, es que el mundo es un verdadero, digamos, una búsqueda con una motivación para seguir adelante, la verdad, muy interesante, ¿eh? O sea, dices, híjole, yo ya hubiera claudicado, ¿no? Entonces hay toda esa parte por el anhelo de llegar a ser algo realmente disruptivo, algo que cambie las cosas, ¿no? Y tienen todo esta cuestión muy, digamos, evangelizante de Silicon Valley, ¿no? El tú puedes, tienes que seguir adelante, tienes talento, no importa, porque todos, si tú ves la estrategia de todos los grandes de Silicon Valley, empezaron en un garage, casi muertos de hambre, esas imágenes son de alguien que más o menos está sobreviviendo y de repente, mágicamente, se vuelven billonarios. Entonces hay esa evangelización en el ambiente maker que lo ves, y todas las narrativas, cuando hay pláticas, avientan esta idea, ¿no? Y los ves que se atrapan. Entonces, sí pues quieren hacer el cambio y ahorita o sea, está muy álgido el tema, ¿no? No sé si va a llegar un momento en que vaya a haber una desactivación de esto, pero ahorita están convencidos que ellos son los creadores del futuro porque ya lo están visualizando ahorita, nada más tienen que trabajar para ello, ¿no? Y así es, y no tienen mercantilización, no buscan en primera instancia, cuando son makers, ¿sabes qué? Con esto me voy a hacer multimillonario. No hay esa, no en lo que expresan. No sé si en sus sueños es otra cosa, y si se ven viviendo en la residencia de Bill Gates.
pero no en lo que expresan es vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por esto. Entonces sí es, y ellos consideran que es un movimiento social, eso es una cosa interesante, somos un movimiento social, ¿no?, de cambio. Gracias, Carmen. Ann. Bueno, con el tema del tiempo, que sí es un tema bien interesante, pues yo diría que hay diferencias, ¿no?, en distintos actores con respecto a cómo ven el tiempo, pero en general los que están en la industria espacial, tanto en la parte del Estado con la Agencia Espacial, como como esto también hay como pequeños grupos de emprendedores que desarrollan satélites, desarrollan rovers y ese tipo de cosas, sí tiene una visión bastante lineal del tiempo, porque es mucho en el tenor de la idea de progreso. Y si bien hay referencias quizás al pasado, por ejemplo, en el concurso de arte espacial, donde promuevan mucho como que la unión de lo prehispánico con lo futurista, es muy así como que hemos tenido siempre esa habilidad de ver al cosmos desde antes de la llegada de los españoles, y eso lo vamos a llevar al futuro, ¿no? Para seguir viendo al cosmos, pero ya en su variante, que es el espacio exterior. Y se habla del tren, o sea, pensando en Gustavo Medina Tanco, que menciona uno de los del público, él me ha dicho muchas veces, es que es el tren del progreso, y si no nos subimos al tren, nos va a dejar atrás. El tren, que es una metáfora del siglo XIX, ¿verdad?, del progreso para el espacio, lo cual también es interesante, ¿verdad? Pero es una visión muy de que hacia el futuro y hacia arriba, ¿no? Si hay una circularidad en términos del tiempo, sí lo vemos con los artistas, eso sí, o sea, eso sí tienen como una visión, no necesariamente circular, pero más quizás como bucle, ¿verdad? Del como que el pasado se revuelve con el presente, que se hace el futuro, que vuelve el pasado. Y eso se ve en los proyectos artísticos mucho más, como una de los proyectos de Díaz Infante, que hace satélites, pero también hicieron una transmisión del Quijote transmitido a la luna. Quijote en la luna. Entonces, como retomamos el pasado y lo mezclamos y lo transformamos, o la cuestión del mar Tenochtitlan, que es como que otra vez un peregrinaje que viene de los aztecas, pero que lo vamos a escenificar en Marte, ¿no? Así que como esa mezcla de tiempos lo veo mucho más en el arte que en la parte tecnocientífica, digamos. Donde sí hay una circularidad quizás más en la industria es en la visión espacial, en el sentido de que el espacio sirve para la Tierra y la Tierra sirve para el espacio. Entonces la tecnología que se desarrolla para el espacio tiene beneficios para la Tierra. Y eso es lo que no ve la gente, siempre dice que la gente tiene que entender que GPS, que Uber es una industria espacial, ¿no? O que se requiere sobre todo cuestiones de observación de la Tierra, la importancia para el beneficio social de rastrear contagios en una pandemia, de vigilar cuestiones de recursos marítimos o recursos naturales de distinto, un montón de otras cosas, pero es esa circularidad, más bien es una parte de la Tierra y el espacio, y ver arriba para regresar a ver para abajo. Pero el tiempo, para los de la parte científica, lo veo como súper lineal, ¿no? Para el arte ya todo es un poco más flexible, ¿no? Muchísimas gracias, Ann. Sí, ciertamente me recordás los dos comentarios que pusiste, el de Humberto y el de no recuerdo cómo se llamaba la otra chica, déjame lo ubico, Irene. Ella hablaba de este uso, ¿verdad? De la invasión que íbamos a hacer. Ciertamente la conquista del espacio, pues como bien dijiste, nadie hace ninguna visita al espacio en exclusivo, aunque Elon Musk anda viajando pues, con su industria turística. Y me parece importante pues, considerar eso, pues, desde dónde se sitúan esos discursos. Finalmente, que aquí tenemos otras dos preguntitas que me parece importante no dejarlas pasar ya para cerrar. Solo permítame encontrarla. Un comentario de Leonel, dice, futuros precarios, ciertamente refiriéndose a la precarización, ¿verdad?, laboral y la autoexplotación, sobre la certeza de los empleos y las condiciones laborales de los emprendedores tecnológicos. Ojalá puedan abordar el tema. Bueno,
Creo que se refiere a esta idea de la precarización, ¿no? Y de Christopher Mir, ¿por qué China, dirigida por su Partido Comunista, ha desarrollado tanto su programa espacial, mientras países capitalistas como México se han quedado atrás en este tema? Bueno, y unos felicitaciones de parte de Leonel y una solicitud de compartir sus presentaciones. Y bueno, les dejo la palabra para discutir esas dos últimas y luego cerramos. Ok, Anne, ¿quieres decir algo? Bueno, lo único que diría es que en su momento sí había mucha discusión alrededor de qué tipo de gobierno llevaría la tecnología a su mejor bien, ¿no? A su mejor beneficio social. Y eso era parte de las discusiones entre los apoyadores o los fans, digamos, de la Unión Soviética, pensando que la tecnología que se estaba desarrollando en la Unión Soviética podría traer mejores beneficios porque tenía esa visión como del pueblo y del bien de la gente y compartir y así, mientras el vulgar capitalismo pues podría hacer también desarrollo tecnológico, pero quizás no tanto con el beneficio de la población en mente. Hoy en día yo creo que no es tan fácil como hacer esa división. China sí, pues técnicamente está regido por un partido comunista, también tiene muchos elementos capitalistas, o sea, no es simplemente comunista China. Y aparte hay otros, el programa de la India, ¿verdad? Es súper fuerte ahora, el programa de Israel. La Europa, ¿no? La Agencia Espacial Europea, que también tiene mucha fuerza. O sea, yo creo que no es tanto la situación. Sí se podría quizás como pensar en las diferencias en un gobierno que no tiene que pedir permiso a sus ciudadanos para gastar dinero y un gobierno que sí, ¿no? Quizás eso podría ser como parte de la discusión. O sea, ¿qué tipo de persuasión se tiene que hacer, por ejemplo, en Estados Unidos para que los votantes permitan que sus representantes gasten dinero en el espacio? Sí, yo creo que las razones por las cuales México no tiene una agencia fuerte, o sea, no me voy a meter porque es toda una discusión, pero en su inicio había mucha fortaleza de lo que se estaba haciendo en el espacio en los años 60 y 70, que se paró con López Portilla y después hubo una serie de razones por las cuales pues no se resurgió el programa espacial. Sí es reciente en México, pero las razones por las cuales son otras. Creo que no tiene que ver con que sea capitalista o no sea capitalista. Más bien son cuestiones de geopolítica, son cuestiones de política interna. Hay un montón de otras razones, pero serían en otro momento. Bueno, yo si quieren rápido contesto la inquietud de Leonel. Sí hay una precariedad increíble en los makers, ¿no? Y luego hice un trabajo sobre historias de vida, ¿no? De emprendedores, para ver cómo habían llegado a eso. Y entonces tú ves que muchos vienen de un origen de familias de académicos, curiosamente, ¿no? Pero están en contra de todo lo establecido y entonces el mundo maker les da esa independencia. Pero por otro lado, es, como repetía, las familias que resuelven la precariedad en la que viven, ¿sí? O sea, o les prestan una casa o siguen viviendo con las familias y luego de verdad es increíble en todo lo que pueden hacer para generar un ingreso. Increíble, increíble. Y son multitask completamente y tienen estas redes de freelancers que es, oye, necesito hacer una cosa para dentro de 24 horas entregar no sé qué. Ah, pues yo te ayudo. Y entonces así ya tienen un dinerito para más o menos sobrevivir 2, 3 semanas y así están, ¿no? Entonces también un apoyo colectivo en el movimiento maker, digamos, que a través de freelancear pueden estar brincando de una cosa a otra, ¿no?
pero no quieren estar en un lugar estable, no quieren burocracias, no quieren normativas, ¿no? Inclusive hay quienes han estado en empresas y prefieren, eso los limitó, los tenía frustrados, los tenía apáticos, y aquí ya vieron la luz y están viviendo el futuro. O sea, sí condensan el futuro en el presente, y eso los tiene tan alerta, tan animados. Entonces sí, o sea, para hacer trabajo de campo es el lugar más estimulante que he encontrado, porque es algo, yo digo, bueno, ¿cómo están tus contentísimos y los ves realmente pasándola medio difícil en el momento? Pero eso no les importa, porque están viviendo su futuro, ¿sí? Por eso es interesante pensar en este imaginario futuro, en este grupo de jóvenes. Muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a ir cerrando ya. Claudio, teníamos a alguien que iba a cerrar, ¿verdad? Sí, bueno, cualquiera de los dos. Yo quisiera darle las gracias nomás a No, todas. perdón, me refería a Eduardo o a Javier. No, No, no. no estaba Perdón. incluido, pero si quieren comentar a No, alguien, no. no creo que sea necesario, creo que habemos todos con beneplácito el fin de la reunión. Pues agradecer nada más y decirles que en su momento vamos a estarles comunicando. Por ahí se mencionó ya una fecha, pero bueno, siempre es bueno recordar con más próximo para que no se les vaya a perder de vista. Así que bueno, pues lo dejamos hasta aquí y nada más despedir, agradecerles a Carmen y a Anne por estos proyectos que están llevando a cabo, y a todas y a todos los que están de público, pues invitarlos a que por ahí se copió el correo del seminario, así que vamos a tener una página web, una página de Facebook próximamente, tenemos ya una de YouTube, así que en eso andamos. Pues sí. Solo decirles que gracias por darnos el espacio. Estamos todavía construyendo esto. Como verán, también nosotros muy animadas a tratar de ver lo que depara el futuro del mundo tecnológico, y un total agradecimiento por el espacio, de veras. De acuerdo, No, sí, muchísimas gracias a ambas y a todo el equipo organizador, a Lala también, por permitirnos utilizar el espacio y darnos los recursos tecnológicos para hacer este tipo de reuniones. Y estaremos en contacto. Cualquier información, ya saben, se puede escribir al correo y pues nos veremos en la próxima. Gracias.